Les invito, hermanos, a que vayamos, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 33. Como está en la pantalla, nuestro título de esta mañana es Coram Deo, deseando el rostro de Dios. Y en un momento voy a explicar a qué me refiero con esta palabra, pero consideré que es la mejor manera de representar el capítulo 33 de Éxodo, un pasaje muy conocido y que vamos a estar observando en esta mañana. Pero antes de empezar a meditar en este pasaje, déjame hacerte una pregunta. Siendo muy honestos, hermanos, ¿qué contestarías si alguien te pregunta qué es lo que más amas de tu vida cristiana? ¿Qué es lo que más amas de tu vida cristiana? Y por favor, no seamos tan prontos a responder. Estoy seguro que todos los que verdaderamente hemos llegado al Evangelio hemos sido altamente beneficiados desde que conocimos a Cristo. Estoy seguro que existen muchas familias, en muchas iglesias, que de no haber sido por el Evangelio, hoy estuvieran sumergidos en cualquier tipo de adicción. También estoy seguro que muchas personas antes de llegar a Cristo estaban invadidos de una amargura y de una soledad terrible, y el Evangelio les ha proporcionado verdadera libertad y verdadero gozo y verdadero contentamiento. También existen familias que sufrieron un cambio drástico positivamente antes de Cristo y después de Cristo en sus vidas, y así pudiéramos estar enumerando la amplia lista de beneficios con los cuales contamos desde que llegamos a Cristo. A pesar de las pruebas, a pesar de las incertidumbres, han sido mayores los beneficios que Dios nos ha otorgado. Pero menciono todo esto porque nos pudiéramos hallar amando las bendiciones de Dios y no a Dios. Y tú dirás, ¿esto es posible? O sea, ¿será posible que alguien esté enamorado de las bendiciones que Dios da, pero no de Dios mismo? Y sí lo es, sí lo es. Y un ejemplo está que cuando nuestra fidelidad a Dios está sustentada por lo que yo recibo de Él y no por lo que Dios es, estoy manifestando que estoy enamorado de la bendición, mas no de Dios. Pudiera ser que mi vida cristiana esté sustentada en lo que recibo y no en tanto en la persona de Dios. Y el pasaje que veremos hoy nos incita a examinar esta área de nuestra vida tan importante espiritualmente y nos va a llevar a considerar que por encima de todo lo que Dios pudiera darnos, incluso la bendición más hermosa, la vida misma, lo más valioso para nosotros debería de ser la persona de Dios, lo que Dios es, lo que Él nos ha dicho que es. Así que vayamos al capítulo 33. Iniciaré leyendo los versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. En primer lugar, hermanos, yo les quiero compartir de este capítulo, lo vamos a dividir en 3 secciones. En primer lugar vamos a ver la terrible noticia, un Dios ausente, un Dios ausente. Ahora, si nos quedáramos con estos 2 versículos únicamente que acabamos de leer,
nos resultará a primera instancia noticias maravillosas, porque Dios les está comunicando al pueblo de Israel que Él iba a ser fiel en cumplir su pacto. Aquí Dios está aludiendo a ese pacto que hizo con Abraham. Le iba a dar una tierra prometida. Pero no solamente eso, sino que además le promete darle un guía, un ángel. Y por si fuera poco, le dice que no habría pueblo el cual pudiera hacer frente, iba a desechar al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo y a cualquiera que se interponga en la transición de llegar a la tierra prometida. La tierra prometida era ese lugar anhelado por Israel en donde Dios iba a hacer frente a todos los pueblos y Dios iba a manifestar que Israel era su pueblo. La tierra prometida también pudiera ser para nosotros un tipo de prefiguración de lo que será nuestra morada eterna, ese cielo en donde habitaremos nosotros eternamente con la trina deidad. Ahora, de manera rápida, estos dos versículos, como les digo, nos deberían de bastar para asegurar que el pueblo debería de ser feliz. El pueblo debería de estar sumamente contento. Dios le está diciendo, yo sigo en el plan de darles la tierra prometida y yo seré fiel a ese pacto que he prometido. Pero rápidamente notamos que las palabras de Dios ejercieron todo menos felicidad en ellos. Vean el versículo 4 al versículo 6. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Las palabras de Dios habían sacudido totalmente al pueblo. Tal es así que sus ropas tenían adornos que manifestaban alegría y gozo porque estaban prontos a recibir la tierra prometida. Pero al escuchar las palabras de Dios cambiaron esas evidencias, esos atavíos de alegría por el luto. Cambiaron sus ropas. Pero la pregunta es, ¿acaso fue tan terrible escuchar que Dios cumpliría su pacto a pesar de que ellos eran un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde? Definitivamente estas palabras no eran la causa del luto de Israel. La fidelidad de Dios no era la terrible noticia para el pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que causó en ellos temor y pánico y que cambiaran sus vestimentas de alegría por el luto? Leamos una vez más los versículos 1 y 2, pero ahora agreguemos el versículo 3 y veamos la secuencia de todo esto. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Al tener la idea completa de lo que está diciendo aquí Dios al pueblo, podemos entender que el problema evidentemente no era la fidelidad de Dios a su pacto, sino la determinación de Dios de no acompañarlos durante su camino a la tierra prometida. Esa era la terrible noticia. Dios no iba a ir con ellos a la tierra prometida. Dios estaba airado con el pueblo a causa de su dureza. Ahora, recordemos que este capítulo antecede, o más bien viene, después de que el pueblo de Israel cae en semejante pecado. Estaban experimentando el favor de Dios. Moisés sube al monte Sinaí. Dios le iba a dar las tablas. Y mientras Moisés hablaba con Dios,
el pueblo se desesperó y le dice a Aarón, haznos un Dios. Haznos un Dios porque Moisés ya no vino, Jehová quizás se olvidó de nosotros, y Aarón, que fungía como sacerdote, en vez de abogar, de exhortarles, les dice, denme todos los pendientes de oro que tengan ustedes. E inmediatamente hace aquel famoso becerro de oro. ¡Qué trágico! Dios hablando con Moisés en el Sinaí, dándole su ley, y el pueblo abajo rápidamente cayendo en idolatría. Así que Dios le dice, yo no puedo ir con ustedes porque yo no me puedo mezclar con tu pecaminosidad. Yo tomo en serio mi santidad. Y la advertencia contra Israel es un claro ejemplo en el cual Dios nos muestra que Él no se ajusta ni se amolda a nuestro pecado. Dios no es como el hombre para que mienta. Dios no es como el hombre para que se arrepienta. Dios no es como nosotros y no va a tener en poco nuestro pecado diciéndoles que tú tardaste en venir. Es que quizás pensamos esto, no, Dios le dice, por tu pecado, por tu dureza, por tu idolatría, es que yo no puedo ir contigo. Seré fiel a mi pacto, pero mi presencia no irá contigo. Qué terribles noticias. Ahora déjame leerte el versículo 5, pero te lo voy a leer desde la versión de las Américas para dar un sentido a todo esto. Escuchen. Versículo 5. Porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, acabaría contigo. Ahora pues quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. El pueblo estaba en problemas serios. Dios estaba airado con ellos al grado de decir, si tan solo yo te acompañara por un instante, te consumiría. Por tanto, estaban de luto porque la presencia de Dios se había alejado de ellos. Ahora, ustedes pudieran decir, ¿realmente esto era una terrible noticia? Porque al fin de cuentas, seguía intacta la promesa del pacto de la tierra prometida. Pero tanto Moisés como el pueblo entendió el peso de que Dios se ausentara de ellos. Y aquí quisiera resaltar dos grandes verdades que deberían a nosotros hacer mella en nuestro corazón esta mañana. La primera verdad que quisiera destacar de estos pasajes, en donde Dios dice que su presencia no iría con el pueblo a causa de su maldad, es que Dios se toma con en serio nuestra idolatría. Cualquier pecado es desagradable a los ojos de Dios, definitivamente, pero la idolatría arremete de una manera deplorable contra la persona de Dios. Recordemos esto, el pueblo acababa de ser un ídolo, un becerro de oro. Y lo más trágico es que si ustedes leyeran el pasaje 32, veríamos que en algún momento dice el escritor, he aquí Israel, tus ídolos y tus dioses, los que te sacaron de Egipto. Estaban dándole el crédito a una estatua de lo que Dios había hecho en ellos. Se habían olvidado por completo de la mano poderosa de Dios sobre Faraón, de las plagas, de su provisión en el desierto, y le dicen, Israel, he aquí tus dioses, los que te sacaron de Egipto. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Ahora, Dios se toma muy en serio la idolatría. Y ante esto es que la pregunta que nosotros nos debemos de hacer cada vez que consideramos los ídolos y cómo esto arremete contra Dios mismo, es que la gran cuestión no es si somos o no somos seres adoradores. Todos somos seres adoradores. La gran pregunta es, ¿qué es lo que estamos adorando? Todos buscamos algo como un tipo de antídoto que abarque y que supla los vacíos que tenemos y nuestras insuficiencias. Todos buscamos significado, plenitud y pertenencia. La gran pregunta es, ¿dónde lo estamos buscando? ¿Dónde estamos buscando esa plenitud y esa satisfacción? J.I. Piker lo dice así, es imposible no adorar nada. Los humanos somos seres adoradores. Y la gran tragedia para el creyente es que si no estamos adorando al Dios que nos hizo, inevitablemente estaremos adorando a algo o a alguien. Por supuesto,
La verdad máxima para nosotros es que al ser hechos a la imagen de Dios, nuestra satisfacción, nuestro deleite se halla únicamente en adorar constantemente a nuestro Creador. De hecho, estas fueron las palabras de uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, cuando dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El alma del hombre estará inquieta, insatisfecha, hasta que no logre descansar en su Creador. Esta es la gran verdad del hombre. Podrán tener muchas cosas, podrán tener muchos aciertos, pero al final de cuentas su alma siempre estará inquieta hasta que no logre descansar en su Creador. Cuando consideramos esto, no es sorpresa, por tanto, que los primeros 3 mandamientos del Decálogo se refieran a cómo hemos de adorar adecuadamente. Nada ni nadie debería de recibir lo que solo pertenece a Dios. Lamentablemente muchas veces hemos hecho de un bien un ídolo. Por eso tenemos que recordar lo siguiente: un ídolo es cualquier cosa que cuando lo observamos y somos muy honestos, decimos en lo más profundo de nuestro corazón: si tengo eso, entonces sentiré que mi vida tiene significado y sabré que tengo valor. Y luego me sentiré significativo y seguro. Eso es el ídolo. Eso que vemos y nos da seguridad. Eso que vemos y asumimos que nos da valor y que nos hace sentir importantes. Ese es el ídolo. Cuando leemos pasajes como Éxodo 32, cuando Israel crea aquel becerro de oro, normalmente llegamos a pensar: ¿cómo es posible que la nación hiciera eso? ¿Cómo es posible que al haber contemplado a Dios mismo hayan caído en eso? Pero ¿sabes algo, hermanos? No somos tan diferentes a la nación de Israel. Y déjame decirte de la siguiente manera: nuestra sociedad contemporánea no es fundamentalmente diferente a las antiguas. Cada cultura y cada sociedad en cada época está dominada por un grupo de ídolos. Cada una tiene sus sacerdotes, sus símbolos, sus rituales. Cada una tiene sus altares, ya sean torres de oficinas, decía un escritor, spas, gimnasios, estudios o estadios, donde deben de ser llevados a cabo los sacrificios para procurar las bendiciones de la buena vida y evitar así cualquier problema. ¿Qué son los ídolos de la belleza?, decía este escritor. El poder, el dinero y el éxito, sino las mismas cosas que han asumido proporciones místicas en nuestra propia vida y sociedad. Podemos no doblar nuestras rodillas físicamente ante la estatua de Afrodita, pero muchas jóvenes son llevadas a la depresión y a los desórdenes cuando observa una obsesión a tal punto de hacer de su cuerpo un ídolo. Podemos no necesariamente quemar incienso a Artemisa, pero cuando el dinero y la profesión son llevados a proporciones grandes para alcanzar un lugar más alto en nuestros negocios, dice este escritor, se viene abajo la familia y la comunidad para alcanzar un lugar más alto en lo que consideramos nosotros correcto. Y todo esto es idolatría. Así que vemos que Dios se toma en serio nuestra idolatría. Pero una segunda verdad que vemos en este pasaje es que deberíamos de considerar a partir de los versos que acabamos de leer, es que se puede tener algún tipo de bendición de Dios, pero sin tener a Dios. Dios le dice al pueblo: te daré la tierra prometida, aquel lugar donde fluye leche y miel. Eso era una bendición en sí mismo. Pero yo no iré con ustedes. Esa era la tragedia. En esa bendición yo no voy a estar, mi presencia no estará. Cuando Dios le dice esto al pueblo, el pueblo enmudeció, porque sabía que era algo trágico. De tal manera que la tierra prometida ya no importaba, ya pasaba a segundo plano. Esto era algo que no importaba si al final de cuentas Dios no iba a estar ahí presente. Y ¿sabes algo, hermano? Lo trágico de la cristiandad moderna es que no ven esto como un problema.
Mientras sigan conservando sus ídolos, da igual si en ello está o no Dios. Este suele ser uno de los pecados más recurrentes del hombre moderno. Quieren los beneficios de Dios, pero sin la persona de Dios. Quieren el cuidado, la provisión y el cielo de Dios, pero sin amar y someterse a Dios. Y tú dirás, este pensamiento solamente puede proceder de inconversos. Pero ¿sabes algo, hermano? Como creyentes pudiéramos estar cayendo en el siguiente engaño. Pudiéramos asumir que al contemplar a eso que llamamos bendición, dar la prueba final de que la presencia de Dios está con nosotros, de que Dios está a nuestro favor. Y quizás todo lo que tenemos como beneficio por ser parte del pueblo de Dios no es más que el cumplimiento de Dios a sus promesas, pero la presencia de Dios quizás hace tiempo que se alejó de nosotros. Hace tiempo que su presencia activa y beneficio, ese deleite, hace tiempo que quizás se pudo haber alejado de todos nosotros. Qué terrible sería contar con la bendición de Dios y no contar con la persona de Dios. Qué terrible sería contar con un trabajo maravilloso que nos dé sustento para la familia, pero que Dios no esté presente. Qué terrible sería que nuestra seguridad y nuestro deleite es con lo que contamos y no por lo que Dios nos ha revelado que Él es. Ahora, pensemos por un momento esto. Usted y yo pudiéramos tener salud, nuestra economía pudiera estar estable e ir en aumento, pudiéramos ser admirados por los hombres, pudiéramos contar con todo esto y aún más, y aún así estar distanciados de Dios a causa de nuestra dureza. Imagina por un momento que en tu vida está todo aquello que tú deseas. Más de lo mismo, más dinero, más salud, mayor reconocimiento, una familia más amorosa, un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Ahora imagina esa misma vida, pero sin la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿valdría la pena vivirla? ¿Valdría la pena una vida con todas las comodidades terrenalmente, pero sin la presencia de Dios? Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, que es el significado y valor de la presencia de Dios. El significado y valor de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos entender y definir la presencia de Dios? Lo primero que quisiera que tengamos claro, hermanos, es que la presencia de Dios es más que un sentimiento. Es decir, es más que un criterio personal en el que hemos de determinar si contamos o no con la presencia de Dios. Lamentablemente, muchas de las manifestaciones que se dicen, yo tengo la presencia de Dios, no es más que puro emocionalismo hueco, vacío, en donde las personas son extasiadas por algunos instantes, pero allí no está Dios. La Escritura nos deja ver que nuestra manera de vivir es la que argumenta a nuestro favor o en contra respecto a si estamos experimentando o no la presencia de Dios. Hay una diferencia entre decir Dios está en todas partes cuando aludimos a la omnipresencia de Dios y en decir Dios está aquí. Definitivamente la naturaleza de Dios hace que esté en todas partes, es omnipresente e inmenso. Pero cuando la Biblia habla de Dios está aquí, habla de una presencia personal y en relación con un ser de manera afectuosa. No habla de la generalidad, sino que habla de un aspecto individual donde Dios ha determinado estar afectivamente con uno de sus criaturas o con su pueblo. En nuestra historia que estamos viendo, vemos el valor de la presencia de Dios al observar que su presencia se alejó del pueblo. Vean los versículos 7 al 10. Dice así, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraba en pos de Moisés,
hasta que él estaba en el tabernáculo. Cuando Moisés estaba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. En nuestra historia vemos que tanto era el valor de la presencia de Dios y tan especial era que Dios no se iba a mezclar con el pueblo, que Moisés, entendiendo esto, establece un lugar momentáneo al que llama la tienda de reunión, fuera del pueblo, porque Dios no iba a habitar en el campamento. Allí estaba manchado. Moisés va fuera del campamento a una distancia considerable y era el lugar en el cual tenían sus tiempos de comunión. Dios hablaba, Moisés escuchaba, Moisés intercedía, Dios escuchaba y contestaba. Cualquiera dentro del pueblo que quisiera encontrarse con Dios debía ir a donde estaba Moisés y clamar que intercediera por el pueblo. Cuando Moisés iba, dice el texto bíblico, que todos paraban sus actividades. Era algo serio. Sabían que Moisés se iba a encontrar con Dios. Entonces todo el pueblo paraba sus actividades. Dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Era una prefiguración a Moisés como un tipo de Cristo intercediendo por el pueblo, lo que ahora hace Cristo por nosotros ante el Padre. Esta intercesión tan solo era un esbozo de lo que Cristo intercede por su pueblo constantemente en este tiempo por nosotros. Pero lo que quisiera destacar en estos versículos es que Moisés apela a la gracia. Nota la manera en que Moisés apela a la gracia de Dios por el pueblo. Vean el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Este versículo establece lo que verdaderamente debería de importarnos con relación a Dios. Porque Moisés no dice, si he hallado gracia ante tus ojos, bendícenos. Llévanos de una a la tierra prometida. Danos señales de que verdaderamente estás con nosotros. Moisés no dice nada de eso, simplemente le dice, si he hallado gracia ante ti, muéstrame quién eres. Revélame quién eres, muéstrame tu camino. Y esta palabra camino alude al carácter de Dios. El interés primario de Moisés era conocer más íntimamente quién era Dios. Tanto fue así, y tanto era el peso de Moisés por la persona de Dios, que el versículo 14, que es la médula de todo este pasaje, dice lo siguiente. Le dice Dios a Moisés, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios había contestado al ruego de la gracia de parte de Moisés y le dice, mi presencia irá contigo. Estaba enfurecido por tu pecado, pero ahora he decidido darte de mi misericordia y de mi gracia. Más adelante, Dios le dice a Moisés, yo tendré misericordia de que yo quiera. Ahora, ¿qué significa la presencia? La palabra que se usa para hablar aquí de la presencia de Dios es la palabra panim, que literalmente significa rostro, rostro. La Escritura establece que la presencia de Dios tiene que ver con el rostro de Dios, con la personalidad de Dios, con quién es Dios. Es por eso que digo que la presencia de Dios va más allá de un sentimentalismo y un emocionalismo. Dios le otorga a Moisés lo más valioso, su presencia, su rostro, su persona. Durante todo ese trayecto, el pueblo que había sido recibido en gracia iba a experimentar nuevamente la persona de Dios, su rostro, su carácter, todo lo que caracteriza a Dios.
Pero además le dice y le asegura, yo sé que están inquietos porque sus ídolos no lograron satisfacerlos, pero en mi presencia ustedes hallarán verdadero descanso, su alma descansará. Tal como mencioné hace un momento, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará inquieto mientras no descanse en ti. No hay nada en la tierra, ni siquiera aquello que Dios nos da, que pueda satisfacer nuestras almas como aquello que Dios es, como su presencia. Y esto debería de hacer mella en nosotros y meditar en esto, porque quizás tú ahorita te hayas inquieto e insatisfecho y dices, pero ¿por qué sigo experimentando esto si ya obtuve esto que yo quería? Ya por fin me dieron esto, ya conseguí esto. Cada meta ha sido palomeada, pero mi condición sigue estando inestable. Es porque nada de lo creado podrá darte satisfacción hasta que no descanses en el Señor. Así que por tanto nosotros podemos definir la presencia de Dios como la manifestación de lo que Dios es, su carácter, su rostro. Y cuando un cristiano dice, yo quiero experimentar la presencia de Dios, lo que tendría que referirse es a que esa persona quiere su rostro, quiere la voluntad de Dios, quiere hacer suyo el deseo de Dios, quiere hacer suya la voluntad de Dios, sus pensamientos y su voluntad, todo lo que caracteriza a Dios. Pero una vez que Dios le dice, mira Moisés, has hallado gracia en mis ojos, no fue tu favor, no fue intercesión, no fue nada de lo que tú has hecho, yo te doy mi gracia. Vean la respuesta de Moisés, versículo 15 y versículo 16. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Es como si dijera, si en verdad Dios, tu persona no ha de andar con nosotros, si en verdad tu persona, todo lo que tú eres Dios, no ha de andar y de caminar con nosotros, déjanos aquí en el desierto. Déjanos morir aquí en el desierto, no nos des nada, puesto que hemos entendido que lo más importante eres tú y no lo que tú pudieras darnos. Sin duda, hermanos, yo creo que nosotros deberíamos de llegar a tal punto de decir, no quiero nada que no conlleve tu persona. Nada es más importante de lo que tú pudieras darme. Y sin duda esta debería de ser nuestra oración. Y de igual manera deberíamos decir, Dios, lo más valioso para nosotros no son tus favores, no es la familia que tengo, no es el trabajo que me has dado, no son mis hijos, no es mi esposa, no es mi esposo, no es nada de lo que tú has dado. Lo más importante y lo más valioso para mí eres tú. Es tu persona, es como tú te has revelado a nosotros. Deberíamos de llegar a ese punto de madurez. Y solamente cuando hallamos ese deleite en Dios, todo lo demás que Dios da cobra verdadero sentido y verdadero valor. Nunca vas a poder deleitarte en tu trabajo si primero tu deleite no está en el Señor. Nunca vas a poder deleitarte en tus hijos y familias si primero Dios no es tu principal deleite. De tal manera que nosotros deberíamos decir que si aún tú, Dios, decidieras darme todo lo que tanto hemos soñado, todo eso que hemos anhelado, pero en todo ello no estás tú, por favor no nos des nada, porque mejor me es tu presencia que tener todo, porque mejor me es tenerte a ti y no tener nada. Pero esto es algo, hermanos, que se gesta en el corazón de cada creyente. Es algo que Dios produce en cada creyente. Si te dieran a elegir tener todo lo que tú has deseado en un instante o tener de manera íntima el rostro de Dios, ¿qué elegirías? ¿Qué elegiríamos? Pero esto nos lleva, por último, hermanos,
a considerar nuestro mayor tesoro. Vivir coram Deo, nuestro mayor tesoro. Hemos dicho que todos nuestros planes, todas nuestras peticiones, todo lo que quisiéramos como un futuro agradable para nuestros hijos, todo lo que quisiéramos para nuestra iglesia, si en todo ello Dios no está, deberíamos decir: Dios, no nos des nada. O sea, si en todo ello tú no estás, no nos des nada. Pero veamos nuestro mayor tesoro. Por favor, ayúdenme a leer el versículo 17 del capítulo 33. ¿Listos, hermanos? ¿Sí leemos? Experimentar la presencia de Dios va más allá de un evento, de un momento. Cuando hemos participado o hemos estado en algún evento cristiano magno, alguna conferencia con alguno de nuestros predicadores favoritos, pareciera ser que en ese momento habita de una manera especial la presencia de Dios. Pero si creemos esto, estamos omitiendo lo que hemos estado compartiendo hoy. La presencia de Dios va más allá de un instante, de un momento, de un evento. La presencia de Dios cambia todo en nosotros, cambia nuestros anhelos, nuestras preferencias, nuestras prioridades. Dios le había concedido a Moisés su presencia y éste la abrazó deleitosamente, tanto así que quería más. O sea, no le bastó con que Dios le dijera: mi presencia irá. Noten el versículo 18. Él entonces dijo, hablando Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Quería la presencia de Dios, pero también quería la gloria de Dios, quería todo lo que Dios es. Si se fijan, hermanos, nuestro capítulo empezó hablando del deseo de la tierra prometida, pero para este punto ya la tierra prometida había pasado a segundo plano, ya no es el tema ni son los pensamientos de Moisés. Lo más importante ahora era la presencia de Dios. Esa declaración lo cambió todo y ahora él ya estaba contemplando su rostro y por tanto dice: tengo sed, muéstrame tu gloria. Tu presencia, el saber que cuento con tu presencia me basta, pero si tú quisieras, Dios, muéstrame tu gloria. Se suele decir que la gloria de Dios es la meta de todas las cosas. Se suele decir también que la gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las perfecciones de Dios. Ese cúmulo de todas sus perfecciones se intenta decir que es la gloria de Dios. La infinita belleza de su carácter, su valor, sus perfecciones, todas ellas son hermosas y hablamos de su gloria. De este tema menciona John Piper que los cielos están declarando la gloria de Dios y luego dice: ¿qué significa esto? Significa que Él nos está gritando. Él grita con nubes, Él grita con la extensión azul, Él grita con oros en los horizontes, Él grita con las galaxias y Él está gritando: soy glorioso, abre tus ojos, mírame, contémplame. Pero ¿sabes una cosa? Él termina diciendo: será mejor que todo esto que te acabo de mencionar si tan solo tú me conocieras. Así que Moisés dice: muéstrame tu gloria porque en esto está mi gozo. Y culminemos leyendo los últimos versículos. Versículo 19 al versículo 23. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después
apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Qué intimidad tenía Moisés con Dios, a tal grado que Dios le concede un esbozo, una muestra pequeña de su gloria. Le dice, con mi mano, hablando de una manera metafórica, le dice, te taparé los ojos, Moisés, porque nadie puede contemplar mi gloria y seguir viviendo. Pero puesto que has hallado gracia en mí, una vez que pase mi gloria, te dejaré ver tan solo las espaldas de lo que yo soy. Y lo iba a colocar en una peña, en un lugar especial, iba a poder contemplar las espaldas de Dios, metafóricamente hablando. ¿Se imaginan ese momento para Moisés? Estando en esa peña, contemplando la gloria de Dios. ¿Qué es lo más hermoso que tú has visto? Cuando vas de vacaciones, ves el mar, ves las montañas, ves el bosque nevado, ves un país, ves ciertas cosas y decimos, y contemplamos la belleza de la creación de Dios. Bueno, nada, el paisaje más hermoso, nada puede acercarse, ni siquiera un sentido mínimo a lo que es la gloria de Dios, a lo que es la persona de Dios. Era claro que para Moisés la presencia y la gloria de Dios se habían convertido en su más grande tesoro. ¿Cómo podemos llegar nosotros a este punto? ¿Cómo podemos llegar nosotros como creyentes a buscar y desear el rostro de Dios por encima de cualquier cosa? Bueno, permíteme concluir esta noche, esta mañana, explicando a qué me refiero o a qué se refiere esta frase de Coram Deo. Dice un escritor que la gran idea de la vida cristiana es Coram Deo, porque Coram Deo captura la esencia de la vida cristiana. Esta frase literalmente se refiere a algo que sucede delante o durante la presencia del rostro de Dios. Vivir Coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo el rostro de Dios. No existe lugar tan remoto que podamos escapar de su mirada penetrante. Así que dice, seamos conscientes de la presencia de Dios, es también ser conscientes de que Dios es soberano. La experiencia universal de los santos es reconocer que si Dios es Dios, entonces Dios es realmente soberano. Cuando Saulo en Hechos 9 fue encontrado con Cristo, él fue deslumbrado por la gloria de Cristo y él no sabía quién era, pero dice, ¿qué quieres que haga, Señor? En un instante reconoció quién era aquel soberano. La única manera, hermanos, de poder desear el rostro de Dios por encima de las bendiciones de Dios es viviendo delante de su presencia, bajo su presencia. Es estar conscientes de quién es Dios en todo momento. Es la única manera de incentivar nuestro amor por el Señor por encima de sus bendiciones. Yo te quiero animar a que por encima de todo lo que tú tienes, a por encima de todo lo que tú deseas y añoras, busques y desees el rostro de Dios, que es lo único que te dará verdadero descanso en tu alma. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque somos tus hijos. Gracias porque tuviste a bien un día romper, Señor, con nuestra dureza. Gracias porque has abierto nuestros ojos y nos haces ver, Señor, que nuestra mayor necesidad eres tú. Por encima de nuestras carencias terrenales, la necesidad de tu rostro en nosotros sobresale. Danos un corazón, Señor, sencillo, que busque de manera intensa tu rostro, tu persona, todo lo que tú eres. Danos todo lo que necesitamos para aumentar nuestra necesidad de ti. Y ayúdanos, Señor, a restarle valor a todo aquello, Señor, que no apunte a tu presencia. Y como dijo tu profeta,
Si tu presencia, Señor, no ha de ir con nosotros, no nos des nada. Si tu presencia no ha de estar, Señor, con nuestra iglesia, no permitas que avance. Si tu presencia no ha de estar, Señor, con nuestras familias, no permitan que nuestros planes sigan adelante. Haznos entender que lo más importante, Señor, es tu presencia. Y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.